Pues vamos a comenzar con la actividad que tenemos para hoy. Hoy vamos a ver qué es un inyector, cuáles son sus componentes y el funcionamiento del mismo. Pues aquí hay muchos tipos de inyectores, diferentes formas, pero el funcionamiento va a ser siempre el mismo. Entonces, primeramente vamos a ver qué es el inyector. Aquí tenemos un inyector y vamos a ver sus componentes. Aquí tenemos la tuerca de sujeción o portatobera. Esto es la tobera. Nombre técnico también le decimos puntera. Entonces, esto viene siendo como un cilindro y un pistón. Entonces, esto funciona como una sola pieza en conjunto. Aquí vamos a ver el platillo de acople o de asiento de tobera con sus respectivos guías. Tenemos aquí el perno de presión, tenemos el resorte, y aquí tenemos el shim o suplemento de calibración. Y por último, pues aquí tenemos el cuerpo del inyector. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí vemos el cuerpo. Aquí se conecta la tubería que viene desde la bomba, ¿verdad? Y tenemos por aquí el retorno. El combustible que entra a presión de la bomba va a salir por este orificio que tenemos aquí. Entonces, será orificio de entrada de combustible, orificio de los guías. Entonces, para que entiendan, aquí tenemos el cuerpo, recibe el combustible, lo va a suministrar por este orificio. Tenemos el shim de suplemento de calibración, que es con esto vamos a ajustar lo que es la presión de apertura, aumentando o disminuyendo su espesor. Tenemos el resorte, que es lo que va a hacer la presión en la aguja de la puntera o tobera. Y aquí tenemos el perno, donde va a asentar la aguja de la puntera o la tobera. Entonces, el platillo con sus respectivos guías esto va así. Como vemos, tenemos aquí 3 orificios, 2 de los guías y 1 para la entrada del combustible. En la puntera, que el funcionamiento de esta es el combustible líquido al salir por orificios muy pequeños que tenemos aquí delante. Vamos a verlo más adelante. Cuando se forza a salir por ahí, entonces lo convierte en gas, lo atomiza. Esta es la función de la puntera y del inyector como sí. Entonces, por ese orificio entra la presión de combustible. Esa presión hace fuerza en esta parte de la aguja, obligándola a que venza la presión que le hace el resorte aquí abajo a la aguja. Entonces, pues libera los orificios y sale y lo inyecta a los cilindros. Entonces, por eso vamos a ver que tiene unos guías para que coincida la entrada del combustible del inyector con la entrada aquí en la tobera. Aquí tenemos el plato, sus respectivos guías y su orificio para conectar el canal de la entrada del combustible. Entonces, aquí tenemos el perno con su respectiva tolerancia de unos milímetros aquí. Vemos que se mueve el plato, que ese es el recorrido que va a tener la oscilación de la aguja que va a abrir. Le da el espacio para que pueda abrir. Entonces, bien, aquí conectamos guías, los orificios con los guías. Se cayó el perno. Aquí tenemos los 2 orificios de los guías y el orificio de entrada. Ok, entonces vamos a ver cómo funciona el inyector. Vamos a montarlos en el tester y vamos a ver el funcionamiento del mismo. Lo apretamos, esto lleva un torque de 75 Nm.
ponemos aquí en un tester de prueba con un manómetro que nos permita ver la presión de apertura del inyector. Este inyector cada inyector lleva una presión determinada por el fabricante. En este caso, este inyector debería tener 205 bares, 210 a 200. Entonces, ¿qué es la función del inyector? Suministrar el combustible a los cilindros. Entonces entra el combustible por aquí desde la bomba, suministrado desde la bomba. Entonces, por estos orificios que vemos aquí, por esos orificios, vemos que el combustible ya no está líquido como un chorro, sino que por lo que vemos aquí hay un gas, muchas partículas pequeñas. Ese es el funcionamiento del inyector, suministrar el combustible a los cilindros. Entonces, aquí ya hemos visto, aquí con este reloj podemos ver la presión de apertura. Ahí es donde debe abrir el inyector, ¿verdad? Y vemos aquí su funcionamiento. Entonces, eso es lo que nos permite suministrar el combustible atomizado en la cámara de combustión. Entonces, ya podemos identificar qué es un inyector, cuáles son sus componentes y el funcionamiento del mismo, cuál es su fin. Como ya confirmé, es suministrar el combustible a cada cilindro. Eso es todo.